Muy bien, damos gracias a Hakodesh Baruj Hu, damos gracias al Eterno por la vida de cada uno de ustedes o cada una de ustedes. Agradecemos a Hashem por este tiempo especial que hemos tenido de Tefilá y por supuesto también el privilegio que nos da Hashem, la bendición que nos da Hashem de estudiar, de meditar, de reflexionar en la bendita Torá, en el manual de vida que Hashem, que HaKodesh Baruj Hu nos ha dado, este manual de vida que es la instrucción para el hombre, la instrucción para el ser humano, que nosotros muchas veces como personas obviamos, ¿verdad? No le damos la relevancia o la importancia del mensaje sagrado que está, la instrucción divina que está en la bendita Torá, en la sagrada Torá. Y por eso es que vemos que la vida del hombre se ve enredada, se ve confusa, porque nos hemos distanciado de esa instrucción divina. Entonces tenemos que volver a la Torá, tenemos que volver al legado de nuestros patriarcas, al legado de nuestros ancestros, para poder mejorar nuestra convivencia, nuestra sociedad, en la cual hoy en día ustedes saben que la sociedad se ha sumido en un mar de oscuridad, ¿no? Entonces hay que volver a la Torá, hay que volver a esa instrucción, a esos principios, a esas bases eh, de la Torá para poder nosotros mejorar como seres humanos, como individuos, pero también como sociedad, como civilización. También debemos volver a la Torá para eso. Bueno, Baruch Hashem. Bien, esta parashá, la parashá de esta semana, que la encontramos nosotros en el capítulo 44, en el Pérez 44 de Bereshit, el libro de Génesis, la parashá que inicia, ¿verdad? Esta semana, Baigash es el nombre de la parashá. Baigash. Eh, Cuando leemos la apertura de esta aliyá, la aliyá número uno, dice la Torá, ya no las leía acá nuestra estimada, dice, Yehudá se acercó a él, Yehudá se acerca a él, hablando de Joseph, se acerca a él y le dijo, por favor, Bebakashá, le dice, por favor, le dice, Bebakashá, Bebakashá, por favor, Señor mío, permíteme que tu siervo hable unas palabras, le está diciendo Yehudá a su hermano Joseph. eh, Le dice, permíteme que tu siervo hable unas palabras en los oídos de su majestad, pues usted es como el paró. O sea, usted tiene la autoridad como el paró, como el faraón. Le dice Yehudá, que es el hermano mayor, es el representante de su casa en ese momento, porque recuerden que su padre, Jacob, se ha quedado y Yehudá está representándolo y es la voz máxima en ese momento. Yehudá es la voz máxima, es el príncipe que representa a sus hermanos, que representa a su casa, que representa a su familia, y está delante de Joseph, que es otro príncipe también, ¿ya? Que es otro hombre, otro rey, por decirlo así, es otro rey. Está ahí. Entonces, hay una reunión de reyes, ¿verdad? Que se unieron estos reyes. Eh, Precisamente esta para allá nos narra, mis queridos Ahim, queridas Hayot, eh, este,
el encuentro entre Joseph y Yehudá. Y este fue un encuentro entre dos reyes. Este fue el encuentro entre dos reyes. Y que Hashem ya había, por supuesto, decretado. El Eterno ya había decretado que Yehudá o Judá fuera el rey y Joseph se convirtió en rey después de todos los acontecimientos ocurridos en Egipto, de todo lo que se dio. Así que los hermanos sabían que Yehudá había sido elegido para ser rey, porque era el primogénito. Y por eso es que ellos juzgaron a Joseph. Ellos juzgaron a Joseph porque recuerden que el primogénito, que en este caso es Yehudá, o el primogénito que era Yehudá, que iba a ser el que los representaría a todos ellos, ¿verdad? Pero miren que Joseph viene y les comienza a contar, a compartir sus sueños, esos sueños que él comienza a tener, él se los comienza a contar a sus hermanos, donde en esos sueños, recuerden que se habla de unas estrellas, que es la representación de todos sus hermanos, y también habla de la luna y del sol, que es la representación de sus padres, en la que la luna, las estrellas y el sol se postran o se postergan ante Dioses. Entonces los hermanos, cuando escucharon todo esto que yo se les estaba contando, ellos juzgaron a su hermano porque vieron que él quería ocupar su lugar, o sea, el lugar de sus padres y el lugar de su hermano primogénito, Rubén. Recuerden que quería ocupar el lugar de Rubén, que era el primogénito. Estaba yo diciendo a Yehudá, lo estaba mencionando como primogénito. Entonces Rubén, ¿verdad? Que era el primogénito, ellos escucharon esto y dicen, miércoles, ahora este Joseph como que, como que ahora como que quiere ocupar el lugar del primogénito y también quiere ocupar el lugar de nuestro padre de como autoridad. Entonces por eso ellos lo juzgan a su hermano, Joseph, porque ven que él quiere ahora como que ocupar ese sitio, ese lugar que le correspondía al primogénito y a sus padres como máxima autoridad. Y eso lo vemos, por supuesto, en el relato de los sueños. Y, hombre, ellos lo consideraron culpable, sus hermanos lo consideraron culpable de rebelión contra el reinado, contra el reinado. Porque recuerden que se da un caso, una situación que se dio, Rubén, que es el primogénito, pero recordemos que ocurre algo, ¿verdad? Pasa algo entre Rubén y su padre, para no dar detalles ahí, y entonces, por supuesto, eso hace que la primogenitura de Rubén la pierda. Recuerden eso, hace que la pierda. Y entonces, parte de esa primogenitura ahora se le da a Yehudá. Recuerden eso, ¿verdad? Se le da a Yehudá esa parte de la primogenitura. Entonces, ahora está Yehudá y está Joseph y el resto de sus hermanos están en una reunión privada. Están en una reunión privada, ellos ahí, nada más, no había más nadie, sino ellos. Así que ellos habían considerado a José como culpable de una rebelión contra el reinado, pero el resto de sus hermanos no sabían que Hashem había planificado que también Joseph fuera rey. Entonces fíjense que ahí proféticamente la Torah nos está mostrando a Yehudá, la tribu de Judá,
nos las está mostrando como una tribu de reyes, ¿de? Una tribu de reyes. Yehudá es el rey, es el que va a convertirse en monarca y los descendientes de Judá también van a ser monarca. Pero resulta de que Hashem Itbará también había determinado que Joseph, y era lo que no sabían los hermanos de Joseph, que Joseph también iba a ser rey. Pero si ellos no tenían, mis queridos hermanas, mis queridos hermanos, la forma de saberlo, entonces nos preguntamos por qué se los consideró culpables del pecado de la venta. O sea, si ellos no sabían que Joseph también iba a ser rey, ¿por qué entonces se les consideró a ellos culpables del pecado de haberlo vendido? ¿Mm? Porque como nosotros sabemos, los hermanos, eh, los hermanos de Joseph, ¿verdad? Lo venden a él como esclavo como es que lo venden a los madianitas y lo llevan como esclavo a Egipto, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, para poder responder, digamos, a esa inquietud, a esa pregunta, debemos prestar un poco de atención al hecho de que eh, las tribus o los hijos de Jacob, vieron que Jacob Avinu no le ordenó a Joseph que se, ¿cómo es que se sacara esa idea de la cabeza? O sea, cuando Joseph le cuenta, le manifiesta a sus hermanos esos sueños, cuando él les cuenta esos sueños a sus hermanos, y Jacob escucha las palabras de Joseph, Jacob no anuló esas palabras, ni tampoco manifestó estar en contra de esas palabras. Óigalo bien. Por eso es que los padres, recuerden que hay un principio en la Torá, hay un principio en la Torá. Cuando un hijo hace un voto, dice la Torá, que cuando un hijo hace un voto y el padre sabe que su hijo no lo cumplirá, el padre tiene que anular ese voto. Porque si no anula el voto, entonces, o esas palabras no son anuladas, entonces eso se le toma en cuenta, esas palabras que ha dicho el hijo o la hija. Y entonces ya hay un compromiso del alma de esa persona con esas palabras que ha dicho. Por eso es que el padre o la madre, cuando escuchan a su hijo decir algo que le compromete a él y lo compromete al que ha hecho el voto o la promesa, tiene que anularlo. Tiene que anularlo. Eso es uno de los principios que nosotros encontramos en la Torá. Sin embargo, cuando escuchamos el relato de la Torá con relación a Joseph y a los sueños que él está teniendo, nosotros no vemos por ningún lado que Joseph haya anulado eso o que haya mostrado desacuerdo o inconformidad, sino todo lo contrario. ¿Qué vemos nosotros? Que Jacob guarda silencio. Jacob Davinu no le ordenó a Joseph que se sacara esa idea de la cabeza, no le dice, oye, sácate eso de la cabeza, eh, no le refuta, no le contradice, y por lo tanto, mis queridos hermanos, los hermanos de Joseph, ellos pudieron haber entendido que Jacob, su padre, estaba de acuerdo con lo que Joseph les estaba diciendo. Pero ellos no se dieron cuenta, o sea, ellos no pudieron entender al momento en que su padre Jacob no pronuncia ninguna palabra en contra de lo que Joseph está manifestando, ellos no se dieron cuenta que Jacob, el patriarca, Jacob Davinu, estaba de acuerdo. Entonces ellos lo que entendieron era que Joseph
estaba preparando una revuelta contra contra su padre y contra su hermano primogénito Rubén, o en este lugar contra Yehudá, ¿verdad? Después de todo lo que sabemos que ocurrió con Rubén eh, y con el tema de la primogenitura. Entonces ellos no se percataron, no se pudieron dar cuenta, no entendieron que Jacob estaba de acuerdo con José, con lo que había dicho José y que su padre no lo había negado. Entonces ellos deberían o debían haber aprendido de precisamente del proceder de su padre Jacob, entendiendo de esa manera que no era correcto vender a su hermano Joseph, no era correcto, porque es que ellos actúan, digamos, creyendo que estaban haciendo bien. Ellos actuaron creyendo que estaban haciendo bien. Fíjense, cuando ellos lo venden, ellos pensaron que lo que ellos estaban haciendo era correcto porque Joseph como que estaba yéndose en contra de los valores y de los principios que en su familia consideraban. Entonces, cuando ellos venden a Joseph, ellos creen que están actuando de la mejor manera como una acción le está dando una lección a Joseph por esa actitud que él está tomando contra su padre y contra sus hermanos primogénitos o sus hermanos mayores. Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, podemos decir un poquito más todavía que Jacob, que ya antes, Jacob había reprochado a Shimón y a Leví por levantarse en armas contra la ciudad de Shechem, recuerden eso, ¿verdad? Con la cual le provocaron un gran sufrimiento al patriarca, hasta tal grado que le dijo, Shimón y Leví son hermanos, instrumentos, ¿cómo es que le dice? Instrumentos usurpados son sus armas, le dice el patriarca. Entonces, eh, mis queridos hermanos, vemos que Jacob reprochó la acción de Shimón y la acción de Leví, pero ahora, en este caso, Jacob no le está reprochando a Joseph cuando él está manifestando el tema de los sueños y todas estas cosas, él no está reprochando eso. Entonces, por lo tanto, ambos deberían haber sido muy cuidadosos en su actuar y no apresurarse a vender a Jacob, a Joseph, su hermano. Jacob, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, era el pilar de la Torá y sus leyes. Y si él no había manifestado nada en contra de Joseph, los hermanos de Joseph deberían haber entendido que también ellos tenían que aceptar los sueños de su hermano Joseph. Pero en cambio, ¿qué fue lo que sucedió? Se comportaron cruelmente con él, lo vendieron como esclavo y por eso es que ellos fueron castigados o recibieron una repercusión, ¿verdad? Una consecuencia por esa acción que tuvieron con su hermano. El versículo nos describe que Yehudá descendió, dice Bereshit 38:1, el capítulo 38, verso 1, dice que Judá descendió. Cuando usted lo lee, ¿a qué se refiere? Eso se refiere a que los hermanos
lo hicieron descender de su grandeza, porque comenzó a sentirse, claro, ahora especial porque él es alguien importante entre su hermano y tiene parte de la primogenitura ya prácticamente con él asegurada. Y entonces dice la Torá que Yehudá descendió, o sea que tuvo que bajar, tuvo que doblegarse, tuvo que humillarse, tuvo que bajar su grandeza. Y eso se debió a que Yehudá, cumpliendo con su cargo, ¿verdad? Como rey, como monarca, debería haber evitado que Yehudá, eh, que los hermanos, Yehudá tenía que haber evitado que sus hermanos arrojaran a José al pozo y que luego lo vendieran como esclavo. Recordemos que ellos antes lo habían dejado eh, o habían planeado matarlo. Entonces, Yehudá tenía que haber intervenido y como rey, o sea, como máxima autoridad de sus hermanos, él tenía que haber intervenido y haber evitado todas esas cosas. La Torá, mis queridos hermanos, también menciona que esta era la función de Yehudá, como lo muestra el versículo 28, por ahí, más o menos, del capítulo 46, donde dice que, y envió a Yehudá delante de él, a Joseph, para decirle, ¿ya? Entonces, debido a que Yehudá debía haber sido responsable y decidir la forma correcta de actuar y marcar el camino para sus hermanos, ahora lo hacía bajar de su cargo. Pero cuando Yehudá volvió a tomar el mando y habló ahora con Joseph respecto a Benjamín, recuerden que ahora Yehudá está hablando con Joseph la situación de su hermano menor Benjamín. Entonces los hermanos lo dejaron a Yehudá porque se estaba comportando tal como debe hacerlo un rey, mostrando el camino a seguir. Entonces Yehudá le dijo a Joseph, ¿cómo he de presentarme? ¿Cómo he de presentarme ante mi padre si el joven, si mi hermano no está conmigo, no está con nosotros? Y estas palabras, mis queridos hermanos, que vemos aquí, nos muestran un profundo significado, eh, porque en su explicación simple, es como si vemos nosotros como si él dijera, ya una vez me presenté ante mi padre sin mi hermano, que en ese entonces era Joseph, y ahora, ¿cómo voy a hacerlo otra vez, a presentarme delante de mi padre sin mi hermano Benjamín? Pero si consideramos, mis queridos hermanos, algo un poco más profundo, una explicación un poco más profunda, lo que Yehudá le está diciendo a Joseph es que después de los 120 años deberá presentarse frente a su Padre Celestial, al Creador del universo, a la corte divina, y deberá rendir cuentas de todos sus actos. Entonces, ¿cómo podrá presentarse él sin el joven? Este joven
este joven es la Torá, es la Torá, en la cual la persona eh, debe esforzarse, debe esforzarse. Si se presenta en la corte celestial, en el cielo, sin que lo acompañe este joven, que es la representación de la Torá, ¿verdad? Seguramente se avergonzará, seguramente quedará avergonzado. Estos dos reyes, estos dos reyes que están discutiendo, son las dos inclinaciones que luchan dentro de la persona. Uno intenta llevarlo hacia la Torá y el bien, mientras que el otro intenta llevarlo hacia todo lo contrario, hacia todo lo contrario. Por eso, mis queridos hermanos, mis queridos Ajim, Bajayot, la persona debe incrementar su estudio y fortalecer el cumplimiento de la Torah para darle fuerza a su inclinación al bien, para que tenga la fuerza para superar la inclinación al mal. Y cuando llegue el día en que le llamen a la corte celestial, al juicio final, podrá presentarse ante la corte celestial junto con el joven, la Torah, la Torah, cumpliendo de esta manera con lo que dijeron los jajamín, lo que dijeron los jajamín. ¿Y qué fue lo que dijeron los jajamín? Dichoso aquel, dicen los jajamín, dichoso es aquel que llega aquí con su estudio en sus manos, con el estudio de la Torah en sus manos. Dichoso es aquel que llega hasta aquí con su estudio de Torah en las manos. Por lo tanto, la persona debe decirle cada día a su inclinación del mal, debe decirle a su Ain Hara, debe decirle a su inclinación del mal, el Yeser Hara, debe decirle al Yeser Hara cada día, tiene que hablarle a su Yeser Hara, como les decía yo ayer, al diablito que se le pone del lado izquierdo, al diablito que le aparece aquí al lado izquierdo, tiene que hablarle todos los días, ¿ya? Decirle cada día a su inclinación del mal, al Yeser Hara, cómo he de presentarme ante mi Padre Celestial sin el joven, sin la Torá. Si la Torá no está conmigo, ¿cómo me voy a presentar yo delante de mi Padre Celestial si la Torá no está conmigo? ¿Mm? Es la reflexión que podemos nosotros hacer con relación a este encuentro de reyes que hay, esa reunión que hubo y que nos presentaremos cada persona delante de la corte celestial. ¿Cómo nos vamos a presentar sin el joven, sin la Torá, delante del santo y bendito sea, delante del Rey Supremo? ¿Cómo nos vamos a presentar? Entonces, la invitación, mis queridos amigos, es a que volvamos a la Torá, a que vuelvas a la Torá, volvamos a la Torá de Hashem, estudiemos la Torá de Hashem porque en ella está la vida, dijo Rabenu Hakadosh Yeshua, porque a ustedes os parece que en ella está la vida. Escudriñad las escrituras, dice Rabenu Yeshua Hakadosh.
Dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está la vida. Así que tenemos que nosotros presentarnos con el joven, con la Torá, delante de la corte celestial. No podemos presentarnos con las manos vacías. No podemos presentarnos con las manos vacías, tenemos que presentarnos con la Torá, porque el Eterno nos dio la Torá y no podemos regresar o retornar sin la Torá. No podemos retornar sin la Torá. Eh, porque a veces nosotros creemos que podemos hacer teshuvá sin la Torá. Y no es así. No es así. O sea, la teshuvá no se puede hacer sin Torá. Porque quien te muestra el camino es la Torá. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Quien nos muestra el camino es la Torá. Entonces, para que pueda ocurrir, para que pueda darse la teshuvá, tiene que haber Torá, porque es que la Torá es la que te lleva a la teshuvá. Entonces, si nosotros no le enseñamos Torá al pueblo, ¿cómo el pueblo va a hacer teshuvá? Si nosotros no le llevamos la Torá al mundo, entonces, ¿cómo el mundo va a hacer teshuvá? Nosotros decimos, es que el mundo está perdido, es que el mundo está depravado. Y decimos y hablamos de que el mundo está en tiniebla, pero tú que tienes la Torá, tú que tienes la lámpara, la andas escondiendo. No asumimos nuestro rol, no asumimos nuestro papel de llevarle la Torá al mundo, de sacar la Torá en medio de la oscuridad para que el mundo pueda hacer teshuvá, para que el mundo pueda alejarse de sus malas acciones, de su abodá, de su idolatría, de su injusticia. Queremos que el mundo deje de ser injusto y nosotros nos, nos, eh, nos decimos, es que las personas son injustas, pero ¿cómo van a dejar la injusticia si nosotros no les estamos enseñando Torá, no estamos llevando la Torá? Entonces hay que presentar la Torá, hay que llevar la Torá, hay que compartir la Torá. Y ese fue uno de las razones por la cual la esclavitud se dio en Egipto, porque porque el pueblo de Israel no le enseñó Torá a los egipcios. Ellos se encerraron en Gershon a estudiar Torá, a deleitarse en la Torá, a sumergirse en la Torá, a deleitarse en su Padre eterno y en la Torá, pero los egipcios, las tinieblas les cegó los ojos, la vista. Y por eso fue que los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel en Egipto. Y hoy está pasando lo mismo. Estamos viendo que el mundo cada día va en decadencia. Vemos nosotros que el mundo cada día se sume en oscuridad y nosotros encerrados en las quejilot, encerrados en las sinagogas, estudiando Torah, alegrándonos en la Torah, sin Torah, danzando y cantando dentro de nuestras cuatro paredes y el mundo en oscuridad. Entonces seguimos en las mismas, estamos repitiendo el escenario. Y después, después no queremos quejarnos. Después no queremos quejarnos de ¿cómo es que? El odio gratuito. Después no nos queremos quejar del odio gratuito, del Sinat Hinam, ¿verdad? Entonces no queremos después quejarnos del Sinat Hinam, del odio gratuito, cuando nosotros no estamos haciendo nada para
repeler la oscuridad, para repeler las tinieblas. Entonces tenemos que enseñar Torá, hablar de Torá en nuestro alrededor, nuestro vecindario, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros vecinos. Tenemos que enseñar Torah para que el sinat hinam, el odio gratuito, no se incremente. Pero nosotros no, nosotros nos encerramos en nuestras comunidades a enseñar Torah, a aprender Torah, y al mundo que se lo consuma la oscuridad, se lo consuma las tinieblas. Entonces después no nos quejemos, después no nos quejemos del antisemitismo, después no nos quejemos de la persecución, después no nos quejemos del odio, ¿ya? Entonces es importante que revisemos eso ahí. Es importante que revisemos eso. Baruch Hashem. Entonces la invitación, mis queridos hermanos, mis queridas amigas, es a que la Torah la llevemos al mundo. Saquemos la Torah, saquemos la Torah debajo de la mesa, coloquémosla en un sitio alto para que alumbre, como nos lo enseñó nuestro santo maestro, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito sea el Creador.